Bueno, yo quiero primero agradecer, aparte de a Camelot y Manuel, que tenemos una amistad de algunos años, ya no recuerdo cuántos, pero a Verónica, que yo cuando me puse todo en pánico porque no sabía quién elegir de presentador, me dijo que nuestro amigo Daniel Rodríguez Barrón podría hacerlo, y él muy amablemente accedió. Entonces les agradezco mucho a mi gente de cine que está aquí, a Norma, Hugo, Irving, a mi hermano Marvás, que está por allá atrás, Enrique, muchas gracias por asistir, Andrés, Gerardo, mi hermana Albarrut, mi amiga Cintia, y bueno, a todos les agradezco mucho el haber asistido aquí. Sé que es difícil, estamos entre semana, así que bueno, realmente el tiempo es oro, y les agradezco mucho el estar aquí con nosotros. Dani, te cedo la palabra, y entonces comenzamos con la novela. ¿Cómo no? Bueno, yo escribí un pequeño texto, yo no tengo nada que me hacer, no hay ningún impacto, entonces puedo empezar sin ningún problema. Mi texto se llama Western Sacro. Existe un enorme riesgo que corre toda primera novela. La segunda. Bueno, empezamos mal. Existe un enorme riesgo que corre toda la primera novela. Un autor inevitablemente quiere incluir en ella todo lo que sabe, todo lo que ha leído, todo lo que ha visto, todo lo que busca transformar gracias a sus palabras. Es como una necesidad de pagar un peaje o un derecho de expresión. El riesgo consiste en que en aquello puede convertirse en un texto abigarrado, ostentoso, lleno de lugares, personajes y hechos innecesarios o puramente decorativos. Es muy difícil, y lo dice alguien que ha escrito también su primera novela, contener ese impulso. Aún más, es complicado transformarlo en un mecanismo narrativo sólido e interesante. Afortunadamente para el lector, Pedro Paunero ha logrado con su novela El Señor de las Máscaras mantener en equilibrio todo un repertorio de personajes y temas. A lo largo de su obra nos encontramos con muchos hombres y mujeres célebres, como Katherine Ann Porter, Farid Arbuckle, Raúl Walsh, D.H. Lawrence, Bruno Traven, John Reed, Pancho Villa, Arturo Azuela, y sospecho de algunos otros cuyos nombres no están completos, pero por ejemplo un músico llamado Silvestre, que imagino es Silvestre Revueltas, porque tiene una obra llamada La tragedia en forma de rábano, en clara alusión, pero entender, a las piezas en forma de pera de Eric Satie. Todos estos ilustres personajes, a su vez, actúan bajo la égida del escritor norteamericano Ambrose Bierce, personaje central de la obra, y de la novela de Carlos Fuentes, Gringo Viejo. A pesar de todo esto, Paunero sabe muy bien librar. Y no solo porque consigue hacer creíble la necesidad de cruzarnos con todos estos artistas, sino además hace de la Revolución Mexicana, momento en el que se desarrolla la novela, un lugar inventado que exigía, se puede decir, el concurso de todas estas personalidades. Era el lugar donde debían estar, si no en la vida real, puesto que no se trata de una novela histórica, sí en la ficción. Por otro lado, Borges nos recuerda que todo hombre culto es necesariamente un teólogo, es decir, un hombre preocupado por los dioses, por el bien y por el mal. John Payne, el protagonista de esta novela, se encuentra en México, en plena revolución, con el objetivo de hallar a Ambrose Bierce, como se sabe, se perdió en la bola, se lo tragó México y nadie lo volvió a ver. Paunero utiliza ese pretexto para llevar al paroxismo la novela y convertirla en la lucha eterna y sagrada entre el orden y el caos, entre el bien y el mal, más precisamente entre Dionisos y Panteo. Este enfrentamiento que Eurípides propuso en el siglo V a.C. tiene uno de sus avatares, según Paunero, en 1914, durante la Revolución Mexicana. No puedo decir más sin meter la trama, solo puedo señalar que esta novela comienza como un western al uso y termina como un ritual sagrado, donde una vez más el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado para salvar a la humanidad. Es allí donde Paunero consigue su mejor logro, hacer de esta novela una pieza divertida, inteligente y legible, pero también oscura y profunda. Pues me gustaría que nos contaras de dónde salió esta novela. Bueno, le consta a Manuel que tengo como 3 o 4 que están allí guardadas. Sí. Bueno, esta ya, yo decía que era tu primera, pero también la segunda vale igual, es decir, uno quiere meterle todo lo que sabe, todo lo que cree, y ahí es donde radica lo más difícil. Sí.
yo creo que es mi novela más divertida, sobre todo para mí. Yo me divertí mucho escribiéndola y espero que los lectores se diviertan también con ella. Voy a mostrar unas ilustraciones para entender el marco de qué va, ¿no? de qué se trata. La novela es un weird western, probablemente el primer weird western escrito en México. Me decía un amigo mío, Jorge Luis Zárate, un autor muy conocido en el ámbito de la ciencia ficción, que solamente existe un cuento de este tipo, que no recuerdo quién lo escribió, se me escapa ahorita el autor, pero no hay una novela del género que el weird western. El western para los estadounidenses termina en 1916. Para ellos, la Revolución Mexicana fue lo último de western suyo. Es decir, se siguió, se atravesó la frontera. De hecho, pues ellos consideraban que la frontera era tan inestable. Precisamente Ambrose Bierce, en esta frontera inestable, pasa buscando a Pancho Villa, porque él dice, como buen veterano de la Guerra de Secesión, él no quiere morir en la cama ni cayendo por la escalera. Entonces Bierce pasa la frontera a buscar a Villa. Esto lo toma Carlos Fuentes y nadie sabe qué sucedió con Bierce. Bierce era un periodista que muchos equiparan a Edgar Allan Poe en cuanto a importancia. Por aquí me enseñaban ellos, tienen el cuentos de paisanos y de civiles, de soldados y de civiles, por aquí está. Gracias. Este es uno de los libros más célebres de Bierce. Él era periodista. Aquí hace una serie de recuentos de memorias de la guerra civil y lo lleva al horror. Por eso se considera que es una especie de heredero de Edgar Allan Poe. Bueno, pues tenemos que Bierce, le llamaban el amargo Bierce, el irascible Bierce, el iracundo Bierce, dice: quiero ver si los mexicanos saben tirar derecho. Atraviesa Chihuahua, al parecer encuentra a Villa y ahí se pierden los pasos de Ambrose Bierce. Lo que hace Carlos Fuentes es empezar a inventar lo que pudo haber pasado en Gringo Viejo y en la película que hizo Luis Puenzo también. Bueno, pues resulta que mandan a una periodista, eso se puede ver en la película, se puede leer en el libro de Carlos Fuentes. Esta periodista lo único que llega a saber es que, no recuerdo qué general le dice, ahí, junto a ese muro que está ahí abajo de esa iglesia, quemaron a un gringo viejo, lo mataron y ahí lo quemaron. Esto es lo único que tenemos como pista de Ambrose Bierce en México. Un gringo viejo que fue muerto y su cadáver fue quemado a la pie de un muro de una iglesia. Eso es todo. Por supuesto, es materia literaria, ¿no? Es verdaderamente materia literaria. Yo comienzo a escribirla y después de leer fascinado, muchos pueden no estar de acuerdo con esta gran novela, esta biografía novelada de Paco Ignacio Taibo, y empiezo a tomar estos personajes. Dije, bueno, 1914, cuando desaparece Bierce, voy a tomar los personajes históricos, pero los voy a llevar a una trama de ficción, a un weird western. Se presta bastante la Revolución Mexicana. Un amigo me decía, ¿por qué no se explota más la Revolución Mexicana tanto en cine como en literatura desde este género, desde el género del weird western? ¿Qué es el weird western? Vamos a ver unas imágenes. Yo creo que ustedes recuerdan Wild Wild West, esa serie. ¿Qué aparecía en Wild Wild West? Estaba situada como marco en el western, pero todos los elementos que aparecían allí era la tecnología a vapor. La tecnología a vapor que, por ejemplo, Julio Verne representó en sus obras de ficción, pero por supuesto llevadas al poder de la imagen. Con el poder de la imagen del cine, y pues es bastante llamativa. Aquí tenemos, por ejemplo, un tanque del mismo género, el weird western. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, aquí está. Toda esta parafernalia, todos estos objetos pudieron tecnológicamente en aquella época haber existido. Nos queda como literatos, nos queda como gente de cine, solamente extrapolar
esa tecnología que existía. Yo tengo a futuro muchas ganas de escribir algo acerca de la tecnología que tenían los romanos y griegos, por ejemplo, también una novela de esto. Bueno, empiezo con esta. Este es Ambrose Bierce. Aquí está una representación artística, el cráneo, el amargo Bierce, en la época en la que desapareció en México. The Damned Thing, la cosa maldita, es un cuento central en la novela. Sabemos que Bierce desaparece en México buscando no morir de viejo. Los griegos hablaban de la kairotanasia, es decir, el suicidio a tiempo, para no morir precisamente cuando tus facultades mentales menguan. Entonces, este hombre lo que hace es esto, es buscar suicidarse en terceras manos. Él es un suicida, ¿sí? Es un autor muy oscuro. Entonces llega a México y dice, bueno, voy a defenderme, voy a unirme a Pancho Villa, pero sé que me van a matar. De hecho, él decía, ser gringo en México es eutanasia, así decía Bierce. Eso es lo que sabemos, las pocas cartas que envió y que la periodista recuperó. La cosa maldita es un cuento desarrollado en un campo de avena. En este campo de avena, dos personajes principales encuentran una entidad invisible. Uno de ellos es arrebatado por los aires y lo despedaza esa entidad, ¿no? Bueno, lo que yo hago es vertebrar este relato a raíz de la cosa maldita. Para mí, Bierce no venía precisamente a suicidarse en México, sino venía escapando de la cosa maldita. La cosa maldita lo persiguió porque él habló de Max, como en la literatura Lovecraftiana. A Lovecraft se supone que muere joven porque las entidades que él invocó dijo cosas de más que no debía, ¿no? Entonces eso es lo que vertebra precisamente esta ficción. Muchos de los personajes, como dijo Daniel, que se pasean por las páginas del Señor de las Máscaras, es un Bruno Traven. Estos son 4 posibles rostros de Bruno Traven, uno de los personajes que es un alemán que escribe sobre México y en México, pero que no sabemos exactamente cuál era su rostro. Es uno de los enigmas literarios más fascinantes también. Y hay que escribir sobre Bruno Traven, no sabemos cómo era exactamente. Manuel Chao era un general de Villa, que después de que Villa fue el gobernador de Chihuahua, él fue gobernador de Chihuahua. Le hago un homenaje porque él es de Tuxpan, Veracruz, el lugar en donde yo nací. También se pasea por ahí, por las páginas de este Señor de las Máscaras. Catherine Ann Porter, la autora de El barco de los locos, La nave de los locos, era una mujer que en tiempos de la Revolución Mexicana vivió por aquí, amaba México, ella se consideraba mexicana, también tiene su homenaje aquí. D.H. Lawrence escribió muchísimo sobre México, tenía que aparecer también. Lea Lis, esto fue mi parte de cinéfila, como crítico de cine, como amante del cine. Hago este homenaje también a Lea Lis. Aquí está, lo podrán reconocer mis colegas aquí. Está en el fotograma de La Edad de Oro, La Edad de Oro de Dalí. Esta también es otro homenaje. A ver si recuerdan en qué película aparece. Vámonos con Pancho Villa. Yo quería que apareciera esta escena. Está tal cual. Así es, está tal cual ahí en la película. Claro que en tiempos de Villa era mucho más joven. Los indicios que doy son, no digo revueltas, sino que son simplemente indicios para que el lector que sepa vaya desentrañando a quién me estoy refiriendo, ¿sí? Vámonos con Pancho Villa, quizás la mejor película mexicana de todos los tiempos. Silvestre Revueltas está tocando el piano mientras entran los personajes a la cantina. Y entonces, como es un verdadero show, son todos revolucionarios, empiezan a disparar, es un ruido brutal. Y maravillosa parte del guión, que si no recuerdo mal, creo que Revueltas también lo escribió, corríjanme si es así, no me acuerdo. Él gira este papelito, esta cartulina, donde dice, se suplica no tirarle al pianista. Yo quiero encontrar los nexos con la película de Truffaut. De Truffaut, exactamente. Tirar sobre el pianista de Truffaut, así es. Nosotros lo hicimos primero.
Fatty Arbuckle, Roscoe Fatty Arbuckle, gordito Arbuckle, porque también él en tiempos del cine mudo era más importante que Buster Keaton. De hecho, Buster Keaton era el patiño de Fatty Arbuckle. Pero por una cuestión que se los dejo para que ustedes busquen de qué sucedió con Fatty, desaparecieron y quemaron todas las copias. Nosotros sabemos, los demás les dejo de tarea eso, y van a ver qué trágico fue la historia de Fatty. Bueno, Roscoe Arbuckle contaba una anécdota muy interesante. Él decía que estaba de picnic en la frontera con México con su esposa cuando se acercaron los villistas, y por alguna cuestión él les empezó a gritar a los villistas, y aquello terminó en una trifulca en que Fatty comenzó a tirarles manzanas, naranjas y una penca de plátanos, y se las tiró así y desmontó al jinete villista. Y entonces, según él, eso lo contaba él, claro que ha de haber sido un cuento, Pancho Villa se torcía de risa, se estaba partiendo de la risa, y entonces ahí se le ocurrió, supuestamente a raíz de eso, crear el slapstick, la comedia de pastelazo. Entonces yo tenía también que sacar a Fatty, por supuesto, aquí en la novela. Esto fue un homenaje como cinéfilo. Ahora, los personajes ficticios que aparecen, tenemos aquí a Orfanik, que es mencionado en El Castillo de los Cárpatos, de Julio Verne. Para mí Julio Verne, dentro de esta ficción, es un cronista. Él está hablando de que Orfanik, este inventor del Castillo de los Cárpatos, por supuesto es un personaje real dentro de la irrealidad de la novela. Este es muy interesante. Ese es el Steam Man de Zadok P. Dederick, el hombre a vapor de Zadok P. Dederick. Dederick, que es otro inventor real que aparece también en el libro, inventó esto alrededor de 1878. Era un automatón, como se le llamaba entonces, que a vapor movía un carruaje donde iban niños. No sé exactamente cuánto se movía, y era más que nada un muñeco mecánico, pero es uno de los predecesores de los robots. En la novela van a aparecer muchos Steammen. Hubo un autor de estas novelitas dimes, de un dime, de 10 centavos norteamericanos, se llamaba Edward S. Ellis, que basándose en ese invento real hace este folletín. Hoy es uno de los precursores del steampunk. El Wild Western, dentro de una trama situada en el viejo oeste, presenta elementos tanto de terror, pueden aparecer allí vampiros, el monstruo de Frankenstein, pueden aparecer elementos del steampunk, de la ciencia ficción, robots, como vimos, todas estas parafernalias de los elementos de Wild Wild West, y por supuesto hombres a vapor. Tenemos un grabado también de esa época. Y bueno, esto es muy interesante. Paul Guinea, en el año 2000, comienza a tomar fotografías antiguas de todos lados, de los años 10 hasta 1916 me parece, e inventa, aquí borra a un villista y pone a Boilerplate. Boilerplate es la invención de tiene 18 años de haber aparecido en el internet, tiene su propia web y todo, venden productos, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que supuestamente cuando la expedición punitiva que viene a buscar a Pancho Villa después de que ataca a Columbus, según Boilerplate venía con Pershing, con el general Pershing que viene buscando a Villa, pero se da cuenta de que no están mal los villistas, la Revolución Mexicana no es mala en sí, y que el malo es Pershing, y entonces se pasa del lado de Villa, y por eso tenemos esta fotografía aquí donde aparece Villa con Boilerplate. Aquí, esta fotografía es sumamente interesante porque en la película, recordemos que uno de los primeros actores de Hollywood fue Pancho Villa. La Mutual Films vino, le pagó a Villa $25,000 para filmar las batallas de Villa. En El Paso había un hotel donde en la azotea les daban 5 centavos, me parece, les ofrecían una limonada, y los gringos se ponían a ver los tiroteos entre mexicanos. Así. Es decir, este turismo de muerte que hoy existe, este turismo tremendo, sabemos que existe, pero dicen que no, como en la película Hostal, ese turismo que va a buscar experiencias fuertes, duras, ya existía en 1910, 1914,
cuando los norteamericanos, repito, pagaban para que les dieran una limonada y vieran las masacres mexicanas. Pero bueno, la Mutual viene con Raúl Walsh y Christy Caban a filmar a Villa en una de las míticas películas mudas perdidas. Esta escena, esta fotografía tan famosa donde está Villa aquí en la yegua 7 leguas, es muy probable que pertenezca al material de la Mutual. A Villa le dijeron: mi general, corra, usted, aquí pusieron la línea de cine famosa, ahí está tu línea, y ahí usted va a jalarla bien. Entonces toda la batería de cámaras estaban aquí, y Villa hace esto, y fotografían a Villa, y por eso es fascinante, es buenísima la fotografía, está sumamente posada, por eso, porque está preparada, ¿sí? Y bueno, pues aquí aparece Boilerplate, por supuesto, ¿sí? Es la inclusión de un americano que le hace homenaje a Pancho Villa. Hay un libro acerca del Boilerplate, aquí aparece de nuevo, aquí está en la Guerra de Cuba, etcétera, etcétera. Ahora, John Payne es uno de los pocos personajes ficticios dentro del libro, pero también es interesante cómo se me ocurre a mí. Fue como sobre la marcha, cuando yo ya tenía John Payne creado y ya empezaba a andar él solo por todas estas páginas, me acordé de esta fotografía donde casi todos los personajes, a excepción de los niños que se colaron, están identificados. Pero uno de los grandes enigmas históricos de la Revolución Mexicana, que es un material enorme, son millones de fotos y de cintas y todo, fue una de las primeras guerras filmadas y la mayormente fotografiada también de la historia. Aquí los historiadores dicen que todos estos personajes están identificados, a excepción de los niños. Y se metió un gringo que nadie sabe, esto es un hecho verdadero, quién es este es John Payne para mí. Entonces yo aproveché una fotografía histórica que nadie sabe quién era, y mi personaje, bueno, pues es tenía que contar la historia de este personaje que nadie sabe quién es. Ahora ya sabemos quién es. Y bueno, no sé si quieras compartir alguna parte. ¿Y Dionisos y Penteo? Ah, bueno, por supuesto. Es muy chistoso porque, como puedo ver ahora, le gusta mucho esta parte del Weird West, o como quiera que se llame. Y yo la fui leyendo, yo la fui pasando, y me interesaba cada vez más en la historia de Beers como este hombre que está escapando del mal. Yo la leí como tal. Lo otro me parecía como parte de la aventura, pero no tenía tal foco como ahora veo que tú lo pones. Y el final, que tiene que ver con todo el rito de Dionisos, que para no contarlo, me pareció que te lo saltaste ahorita. Ah, sí. Estaba yo dando por hecho. Para mí, yo me declaro helenista. Amo la cultura griega. Los griegos, me decía un amigo, creo que es una de las únicas religiones cuyos devotos de sus dioses se oponen a ellos, a los dioses. Y digo, sí, tienes toda la razón, porque desde el punto de vista de la religión griega, ojo, no digo mitología, digo la religión griega, los griegos no son hijos de los dioses. Es decir, nosotros los humanos no somos hijos de los dioses, nosotros somos hijos de los titanes. Y los titanes atacaron el Olimpo, cuando los dioses ya estaban instalados allí. Y entonces, al atacar el Olimpo, aquella fue una guerra épica, la guerra de los gigantes, la guerra de los titanes, y los dioses destruyen a los titanes. Pero los titanes, recordemos a Prometeo, ¿por qué encadenan a Prometeo en el Cáucaso, aquel gigante al cual un águila le come el hígado? Porque se roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, pero los hombres habían sido creados por Prometeo y Epimeteo, su hermano. Los habían formado de barro. Entonces, los titanes, nosotros somos hijos de los titanes. Recordemos que los románticos, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, todos ellos son titanistas. Es decir, ellos son tanto ateos como satanistas en el sentido de rebelión hacia el Dios cristiano, hacia el Dios hebreo cristiano, judío cristiano, ¿sí?
ellos prefieren a la parte griega del mito, más bien se inclinan hacia la rebelión del hombre, a las divinidades, y por lo tanto le queda la libertad. La religión griega es sumamente interesante porque lo único que tenemos de opción es la libertad, y por medio de la voluntad convertirnos en héroes. El ser humano tenía que buscar un nombre, hacerse un nombre, por eso la Ilíada, por eso la Odisea, ¿sí? Viajar, guerrear con otro. Cuando un griego mataba al otro griego, lo hacía sabiendo que aquel otro griego era su par, y sabía su nombre y sabía toda la estirpe familiar del otro griego. Entonces decían, en la Ilíada hay una frase, dice, no me acuerdo si es Patroclo y Aquiles, que platican y dice, vamos, ya amanece, ya llega el alba, vamos a buscar quien nos haga héroes o a hacer héroes. Es decir, vamos a matar o a morir para que nos den un nombre, ¿sí? O darles un nombre. Para mí, el western, y por supuesto, el western, aunque nace en la literatura con Bret Hart, en relatos del oeste californiano, el cine es la gran arte que lleva al único género norteamericano, a la épica, y que es la continuación de toda la búsqueda de los héroes griegos. El western es la continuación de la búsqueda de héroes. Entonces, el que yo no quiero tampoco revelar la trama, meta aquí estos personajes de la mitología griega, tiene su porqué. El señor de las máscaras es el dios Dionisos, es el dios de los actores, es el dios que fundó el teatro, es el señor de las máscaras, precisamente, el dios de la comedia, de la tragedia, el dios del éxtasis ritual, y es un psicopompo, es un conductor de almas al más allá también. Entonces, bueno, a ver, les quiero leer nada más un breve o algo que querías decir. No, adelante. El capítulo 73. Un actor de Hollywood llamado Pancho Villa. Caminaban en fila india, algunos llevando a sus hijos sobre los hombros, otros de la mano de sus mujeres sobre el camino en medio del llano. ¿Qué sucede? ¿A dónde se dirigen?, preguntó Urquizo. Urquizo, van a ver también, se buscan, es un personaje real que era un novelista. Preguntó a Urquizo a uno de los hombres que venían de frente. Vamos al circo, explicó uno. ¿Al circo?, preguntó Paine. Sí, al circo, dijo otro. Allá adelante, pasando las colinas, Venustiano Carranza se encontrará con Buffalo Bill, que ha venido para conocerlo y estrechar su mano y presentarle su espectáculo del viejo oeste. Urquizo narra en sus memorias que Buffalo Bill llegó a la frontera y pidió ver a Carranza, admiraba mucho a Venustiano Carranza. Esto también es histórico, es real, yo también lo recupero para la ficción. Dicen que Buffalo Bill admira mucho a Carranza. ¿Es cierto? ¿Es cierto esto? Claro que es cierto, dijo otro hombre, allá tras las colinas, y señaló con la mano. La fila daba la impresión de ser interminable y nadie se detenía sino por un momento para hablar de las maravillas del espectáculo de Buffalo Bill y Venustiano Carranza. ¿Qué dice Paine? ¿Me sigue? Tengo que llegar hasta Carranza y unirme a sus tropas. Solo lo acompaño hasta que divise su campamento, teniente. Me temo que nuestros caminos se separen ahí. Cabalgaron a prisa hacia las colinas y todo el camino la fila de los curiosos no cesó de fluir. Por fin, cuando llegaron a las colinas, lo vieron. Había una carpa gigantesca abajo y adelante. En formación castrense, varios soldados constitucionalistas custodiaban a Venustiano Carranza a caballo delante de Buffalo Bill, la leyenda del oeste, también a caballo, custodiado por indios de las praderas. Ambos hombres se acercaron, sus respectivos caballos trotando, y se estrecharon las manos. La gente rompió en aplausos y vivas a Carranza. Un hombre subió a una tarima sobre la que descansaba un enorme megáfono similar a la trompeta de un gigante y comenzaron a anunciar. Vea a Annie Autry y a Calamity Jane disparar a las patas de un mosquito. Asómbrese con las proezas de los jinetes cosacos y mongoles. Sea testigo de una era que no volverá. Esto es asombroso, dijo Paine. La gente continuaba llegando en ríos, pasándolos de largo y bajando hacia la carpa como hormigas hacia el hormiguero. Paine, aquí nos separamos. Los hombres se apearon, se abrazaron y se desearon buena suerte. Urquizo montó otra vez y echó a andar, el rostro iluminado por la alegría hacia su encuentro con Carranza, mientras Paine no podía dejar de ver y fascinarse, de ver y sentir rechazo y repugnancia, de ver y confrontar sentimientos encontrados dentro de sí. ¿Qué es esto?, se preguntó. ¿Qué clase de metáfora es todo este circo? Miró un poco más, dio media vuelta y huyó al galope de ahí, seguido por Flints.
Tras una cerca descansaban algunos caballos y sintió la herida de la añoranza cuando descubrió a Clavileño, inmóvil en medio de los caballos de carne y hueso, pero aunque buscó, no localizó a Valentina por ningún lado y evitó hacer mención de ella a Chao. Un hombre gordo, vestido ridículamente como un niño, con todo y gorrita con una hélice en la parte superior, estaba sentado ante una mesa, charlando alegremente con varios generales villistas y varios americanos, que reían a más no poder. Un hombre con una cámara de cine lo filmaba todo. Bien, estábamos ahí, mi esposa y yo, en ese picnic, cuando un grupo de gente de ustedes se acercó a su orilla del río. Nosotros, en nuestro lado, los vimos con curiosidad. Y yo le dije a mi esposa, mira, son los rebeldes mexicanos. Y levanté la mano para saludarlos, pero creo que me entendieron mal, porque uno de ustedes me gritó, ¿qué quieres, gordo? Bueno, yo sé que estoy gordo, pero no es para tanto. Así que respondí, creo que ese general Villa no les da de comer bien, ¿eh? Así que les invito algo de lo que he traído. Y empecé a tirarles unas naranjas que sus hombres recogieron y me arrojaron a la vez. Mi esposa cogió un pastel y lo arrojó y se lo estampó en la cara a un jinete. Me pareció buena idea. Hice lo mismo, pero a los hombres de ustedes no les pareció así. Entonces cogí una penca de bananas muy grande y muy pesada y la levanté sobre mi cabeza y la arrojé con todas mis fuerzas. El jinete cayó al suelo y todos los demás villistas comenzaron a reírse. Así fue como, gracias a nuestro anfitrión, el general Villa, inventé la comedia de pastelazo o slapstick, como la llamamos en inglés. Mr. Roscoe Farry Arbuckle, dijo el general Chao. Arbuckle escuchó y miró hacia los jinetes que se habían detenido para escucharle. ¡Ey, paisano! ¿También te enrolarás con Villa o eres un actor principiante? Le dijo Arbuckle a Payne. Ni lo uno ni lo otro, Mr. Arbuckle. Soy un periodista con una encomienda. Ha sido un placer haberle conocido. He visto todas sus películas. Arbuckle se levantó e hizo una reverencia hacia Payne. Ven a verme, paisano. Te concederé una entrevista. Entonces, bueno, este es uno de los pasajes. Y bueno, pues los demás se los dejo a ustedes. El libro. Muchas gracias.